Movimientos sociales en Morelos. Durante los primeros años de la década de los 30, se mantenían las regiones económicas que existían hasta antes de la Revolución. Cuernavaca continuaba siendo el principal centro regional, pero otros espacios adquirían presencia en el espectro económico de Morelos como Yautepec, en el centro sur. Dicha localidad adquirió un gran potencial y se convirtió en uno de los principales espacios agrícolas del estado, lo mismo en el cultivo y posterior industrialización de la caña de azúcar que se reactivaba, que en la producción de frutales, legumbres y arroz. El ámbito territorial de la producción de Yautepec se desarrolló gracias a su ubicación estratégica entre las ciudades de Cuernavaca, que contaba con importantes zonas agrícolas hacia el sur y el oriente, y Cuautla, donde ya se iniciaba la reactivación de algunos ingenios azucareros cercanos. Sin embargo, persisten la desigualdad social, las invasiones de tierras por los grupos más poderosos, fraccionadores, industriales, la represión social. Todo esto genera los movimientos sociales de las siguientes décadas. Levantamiento jaramillista. El jaramillismo, que toma su nombre por el líder Rubén Jaramillo, fue una de las más importantes movilizaciones campesinas del siglo XX, incluyó la defensa de ejidatarios y pequeños productores, movilizaciones electorales, lucha guerrillera y tomas de tierra. La lucha jaramillista empieza en 1942, a raíz de una huelga en el ingenio azucarero de Zacatepec, donde obreros y campesinos se unieron para exigir respeto a sus derechos. Jaramillo, uno de los principales líderes de la huelga, fue perseguido por los pistoleros del gerente. Decidió, junto con decenas de campesinos, que era el momento de retomar las armas enterradas desde la Revolución. La lucha de Jaramillo duró casi 2 décadas y media hasta que en 1962 Jaramillo y su familia fueron asesinados cruelmente durante el gobierno de López Mateos. Movimientos industriales. Asentamientos industriales en Morelos y sus repercusiones en el deterioro del medio ambiente. Todo análisis serio sobre la historia, las experiencias y la lucha de la clase obrera del Valle de Cuernavaca, necesariamente debe ubicar la relación existente entre los movimientos que se han generado a partir del año 1969 entre los obreros textiles, pasando por la organización sindical independiente de los automotrices, los de la confección, los universitarios y los de otros sectores, así como las innumerables manifestaciones, huelgas, paros y diferentes formas de lucha utilizadas por más de una década de explosiones y acciones clasistas. Con el desarrollo y los antecedentes históricos existentes en el estado de Morelos a través de la rica experiencia que prevalece en la mente, en la sangre y en las rudas y callosas manos de los campesinos que dejado el poderoso movimiento zapatista, que sembró y destruyó gran parte de las estructuras oprobiosas de dominación existente en toda la República. El primer sector industrial del estado de Morelos está ligado directamente con la producción de caña de azúcar. El ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec nace en el sexenio cardenista a finales de los 30 y también entre los obrero-cañeros se encontraban las primeras y más importantes luchas. Posteriormente vendrán las industrias textiles con las que se inicia el proceso de industrialización en la ciudad y posteriormente en el Valle de Cuernavaca. Durante varias decenas de años, que van desde los 40 hasta los 70, estos sectores estarán compuestos por campesinos desarraigados, hijos o nietos de aquellos viejos zapatistas que había luchado directamente o recibido lecciones de la lucha a través de la transmisión oral de los pueblos. De hecho, en la actualidad una gran cantidad de obreros de la industria automotriz instalada en el Valle de Cuernavaca vive aún en los poblados de la zona cañera, Yautepec, Tlaquiltenango, Jojutla, y diariamente se trasladan al centro industrial. Con el surgimiento de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca en 1965, se consolida el desarrollo fabril manufacturero en la región y pasa este a ocupar el papel más importante de la economía del estado.
La estructura productiva del estado de Morelos. A partir de 1965, el proceso de industrialización experimenta un auge, luego de que en 1963 se funda Civac en una superficie de 2 millones de metros cuadrados que en su momento fueron dedicados a la agricultura. Durante los años 60 y 70 el gobierno del estado promueve el desarrollo industrial otorgando exención de impuestos e infraestructura material para la instalación de nuevas fábricas. En 1971 y 1972 se expide decretos que serán aprovechados sobre todo por las empresas transnacionales. Las ramas industriales más importantes son la automotriz, la textil, la química y la alimenticia. La industria automotriz la componen unas cuantas fábricas que son Nissan Mexicana, Industria Automotriz de Cuernavaca, Yaxa Moresa, Firestone, Cables Automotrices, Flotamex, Industrial Bajío, siendo las dos primeras las más importantes y la tercera propiamente de la industria aulera. Por su parte, el comportamiento que tiene la industria textil nos muestra que siendo una de las industrias que se instalan en el periodo conocido como el de sustitución de importaciones, a finales de los años 30, mantiene un ritmo de desarrollo bastante desigual y contradictorio. Las principales industrias textiles instaladas en Morelos se encuentran en Cuernavaca y Jutepec. Estas son el monopolio norteamericano Burlington, Textiles Morelos con plantas en Chapultepec y Jutepec y Nobilis, Les, Hilados Morelos, del Grupo Saba, Grupo Industrial Interamericano, Rivetex y Confección de Capital Italoamericano, Textiles San Andrés, Poligal, y La Gaza. Estas industrias obtuvieron 359 millones en 1970, contando con 3.467 trabajadores. La industria químico-farmacéutica, a través de las empresas transnacionales Upjohn, Le Petit, AHS, Skim, Laboratorios Julián, Mexama, Sintex y otras, emplean a 1.237 trabajadores. Movimientos Obreros, CTM, de 1974 de 1986. El primer sector industrial está ligado con la producción de caña de azúcar. El ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, se encontrarán las primeras y más importantes luchas. Con el surgimiento de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, se consolida el desarrollo fabril manufacturero de la región y pasa a ocupar el papel más importante de la economía del estado, desplazando a la agricultura y al turismo. Con un proletariado en expansión, debido al crecimiento de la industria, las fuerzas más avanzadas dentro de la propia clase obrera deciden iniciar el combate por rescatar sus organizaciones sindicales de mano de las burocracias allí enquistadas. El primer enfrentamiento se realiza en uno de los sindicatos más numerosos, la sección 51 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, similares y conexos de la República Mexicana. Los obreros textiles Morelos afiliados a la CTM han tenido que soportar durante más de 20 años el férreo control de dirigentes charros, hasta que en 1971 consiguen elegir a representantes auténticos encabezados por Manuel Manzano. En 1969, el movimiento en contra de la corrupta dirección sindical, encabezada por la Comisión de Honor y Justicia de la Sección 51, originó el despido de 7 obreros democráticos y el aplastamiento temporal del movimiento, situación que marca el antecedente inmediato del periodo de ascenso más importante del movimiento obrero en las últimas décadas, el periodo 1970-74. En Nissan se encuentra uno de los movimientos y experiencias de lucha más valiosas del proletariado de esa época. Desde febrero de 1969 se gestan movilizaciones por democratizar el sindicato y en noviembre de 1971 consiguen elegir un comité ejecutivo democrático con Raimundo Jaimes como secretario general y a finales de 1972 se logra el reconocimiento del
Sindicato Independiente. Se constituye el Sindicato Único Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Cuernavaca. Los administrativos y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos obtienen el registro legal como sindicatos independientes. Ante la necesidad de enfrentar la política explotadora de la patronal, se lanzaban a derribar el primer obstáculo que tenían en el seno de su organización, la burocracia sindical, y en esa lucha cobraban conciencia del enfrentamiento político que llevaban a cabo en contra del Estado capitalista. Esto se expresaba en miles de pequeñas formas distintas que, en la medida en que se acumulaban, producían resultados tan claros como serían la realización de las memorables y combativas jornadas del 1 de mayo de 1974. 1 de mayo de 1974. Los acontecimientos fueron los siguientes. En abril, los obreros de la sección 51 toman el acuerdo de boicotear el desfile oficial de la CTM y preparan una forma distinta de participación. Igualmente, el sindicato de confección decide participar en la misma forma que los textileros. El día del desfile los contingentes obreros marchan con demandas clasistas. Al llegar al Palacio de Gobierno, la columna encabezada por los obreros textiles y obreras de la confección desvía el rumbo al fijado. Grupos de choque organizados por Jesús Adame Giles tratan de detener a los obreros. Sin embargo, la masa compacta se abre paso, consigue romper el desfile oficial. Adame Giles dirige una pala mecánica, en una acción criminal en contra de los trabajadores. Los obreros rechazan las agresiones y responden a mano limpia y con objetos que encuentran a su alcance. Decenas de obreros y obreras son golpeados y algunos dirigentes son aprehendidos y, luego de ser torturados, son abandonados fuera de la ciudad. Movimientos. 6 de julio de 1974, la sección 35 de Ribetex y las obreras de Surcido se lanzan a la huelga por violaciones al contrato colectivo. 1974, el movimiento vuelve a levantar cabeza en septiembre con el estallido de la huelga Yaxa. Movilizaciones de los obreros de Nissan, Nobilis y la sección 54 de textiles, así como la huelga de confección. Se había llevado a cabo un paro de fábrica con toma de las instalaciones, hasta que consiguieron destituir al gerente y reinstalar a los despedidos. Los obreros de la industria textil se lanzan el 23 de agosto de 1977 a la huelga en defensa de su contrato colectivo y en contra de la introducción de nuevas cargas de trabajo. Se alargó durante 102 días. Enfrentamiento con el Comité Ejecutivo Seccional. Rápidamente incorpora nuevas demandas, tanto económicas como la exigencia de la democracia sindical. El 1 de mayo de 1980 se realiza una primera convergencia entre los maestros democráticos y los sindicatos independientes. Con la participación de 7.600 maestros estallan la huelga pública y constitucional el 13 de octubre de 1980 en demanda de un aumento salarial del 30%, descongelación del sobresueldo y democratización del sindicato. Esta huelga encuentra respaldo entre los padres de familia y las organizaciones sindicales y populares en el Estado. El 3 de noviembre se inicia una gran concentración en Cuernavaca y se decide realizar una marcha hacia la Ciudad de México. El plantón es reprimido, pero se logra firmar un convenio con el Comité Ejecutivo del CENTE para integrar una comisión ejecutiva y convocar al Congreso Seccional en Morelos. Victoriosa, concluye la huelga el 23 de noviembre. Al iniciar 1982, se realiza la huelga en la industria textil por revisión salarial, paralizando las fábricas de textiles de Morelos, Hilados de Morelos, Nobilis Lees, Textiles del Valle y Poligal. Posteriormente se desata la lucha de los 140 eventuales de Textiles de Morelos por conseguir planta y tener seguridad en el empleo. Marzo de 1982, será el escenario de nuevas movilizaciones que se expresarían nacionalmente en forma coordinada entre las organizaciones, miembros de las coordinadoras,
de masas del magisterio, de colonos, sindical y campesina, organizaciones obreras. La coordinación encontró una nueva expresión con el surgimiento de la Coalición Obrera Campesina Popieler del Estado de Morelos. Los burócratas sindicales encabezados por Leonardo Baena, secretario general de Confección, consigue el apoyo del Rafael Velarde, secretario general de Suitiac, y junto con Nissan deciden separarse de la COCEPM y formar el Frente Sindical del Valle de Cuernavaca. Julio de 1977, había surgido el Frente Pro Derechos Humanos, que logró aglutinar algunos de los sindicatos y sobre todo organizaciones sociales y políticas, que fueron las que brindaron un amplio respaldo a la huelga de textiles. El movimiento magisterial forma el Consejo Central de Lucha como una instancia de autororganización que practica la democracia como expresión genuina de la base en las que se expresan las diferentes corrientes sindicales y políticas. Consecuencias del movimiento obrero. Más de 100 obreros son despedidos. Se despide a todo el comité de huelga y al comité ejecutivo. Sin embargo, los patrones no consiguen eliminar del todo el carácter independiente del sindicato. La derrota con Upjohn y en la industria automotriz es el inicio de una serie de despidos y represiones que se extenderán desde 1975 hasta 1977 para tratar de eliminar toda la vanguardia obrera. Después de la huelga de la industria automotriz y el subsecuente despido de muchos obreros, el Frente Sindical del Valle de Cuernavaca desaparece. Las consecuencias de la derrota obrera fueron, el despido de más de 300 obreros textiles en diciembre y enero de 1978. Surgen corrientes sindicales clasistas. Destaca la tendencia sindical 23 de agosto que gana las elecciones en la sección 51. Se ha de enfrentar a la modernización de la aplicación de nueva maquinaria, la aplicación de nuevas cargas de trabajo y la violación sistemática de los contratos colectivos. A fines de 1982 los trabajadores textiles de la sección 54 consiguen recuperar su sindicato que estaba en manos de los charros y eligen una nueva dirección democrática. Con altibajos, con avances y retrocesos, la lucha obrera se extiende hacia nuevos sectores que se incorporan a la lucha.